días para todos. En esta mañana, en el tiempo que tenemos, quiero hablarles acerca de una virtud que para mí es la más deseada. Y es la virtud, si le llamamos virtud o fruto del Espíritu, que se llama el dominio propio. Y le he titulado a esta presentación Los héroes de Dios. Vamos a las Escrituras, a un pasaje que lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Saben, aún los mejores hombres han tenido problemas de dominio propio. Y aquí está hablando Pablo de su experiencia antes de experimentar su conversión. Hoy en el mundo teológico hay algunas discrepancias en cuanto a cuál es el hombre de Romanos capítulo 7. ¿Ese es un hombre salvo? ¿Es un hombre que está experimentando la salvación? ¿O es un hombre que está en una condición perdida? Comenzando con el versículo 18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuál era el problema con Pablo? Quería Pablo hacer el bien. Tenía el deseo intenso en su corazón de hacer el bien. Claro que sí, pero ¿qué pasaba? ¿Podía hacerlo? No podía hacerlo. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no podía hacerlo? Versículos 19 y 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿qué? Sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo está diciendo acá que la razón por la cual él no puede obedecer, la razón por la cual él no puede hacer lo bueno que quiere, es porque el pecado mora en él. Entonces, ¿es este un hombre salvo? ¿Es este un hombre salvo? ¿Por qué? ¿Qué mora en él? El pecado. ¿Es este un hombre libre? No, porque puede hacer lo que quiere. Puede hacer lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere hacer él? ¿El bien puede hacerlo? No, no es un hombre libre. No es un hombre libre. Y sigue diciendo el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esta es una persona que le gusta ir al culto, es una persona que le gusta estudiar, le gusta investigar, se deleita en la ley de Dios, se deleita en cosas buenas, pero hay otra ley en sus miembros que se revela contra su mente y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay dos leyes contendiendo por la supremacía dentro de este individuo, Pablo. Y dice él que hay una que está predominando sobre la otra. Y concluye él diciendo: oh wretched man that I am, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Les hago una pregunta: ¿una persona que está salva es miserable? ¿Cómo podemos decir que este es un hombre que está experimentando la salvación? Y saben que esta palabra en el griego solo se utiliza otra vez más en el Nuevo Testamento. Aquí y en el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, donde Jesús le dice el testigo fiel a la Odisea: y no sabes que eres, ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea puede ser salva en la condición en que está. Así que la condición de miserable es una condición de estar perdido. ¿Cuál era el problema de Pablo entonces? Falta de dominio propio. No podía hacer lo que quería. Hay un libro, y voy a estar compartiendo con ustedes algunas investigaciones científicas. Este libro se llama Character, Strengths and Virtues. Carácter, fortalezas y virtudes. Los autores de este libro son psicólogos de la línea secular. Es interesante
porque esas personas no son cristianas. Pero miren, en este libro, voy a citar algunos apartes, mencionan ellos lo siguientes: la falta de dominio propio está relacionada con el 90% de ataques al corazón. Una persona que sufre de problemas cardíacos es una persona que no tiene ¿qué? Dominio propio. Y nosotros sabemos que hay detrás de todo esto, que conduce a las enfermedades del corazón. Son personas que no tienen dominio propio. Igual la diabetes. La principal causa de la diabetes es la falta de dominio propio. Los asesinatos, las violaciones, todas son también causas de dominio propio. De hecho, el 95% de los prisioneros no estarían en la cárcel si tuvieran dominio propio. ¿Sabían ustedes eso? La razón por la cual la gente está en la cárcel es porque no tiene dominio propio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué en cuanto a esos 5%? Bueno, esos 5% creo yo que fueron personas acusadas injustamente, que están inocentes en la cárcel, que quizá fueron acusadas por no tener dominio propio cuando tenían dominio propio. Una persona que se aira con la otra y le dispara y la mata, tiene dominio propio. ¿Y la cárcel está llena de ese tipo de personas? Una persona que vio a una menor de edad, una niña menor de edad, y le dio ganas de abusarla y la abusó, tiene dominio propio. Vemos entonces cuán importante es este asunto del dominio propio. Saben, el fracaso financiero se ha estudiado y se ha descubierto que la principal causa es la falta del dominio propio. La drogadicción, la principal causa es la falta de dominio propio. La adicción, esa es una nueva, que hoy está en boga entre los psicólogos, una nueva adicción, la adicción a la tecnología y a los medios. Falta de dominio propio. En los Estados Unidos, todas estas investigaciones son de los Estados Unidos, también se ha llegado a la conclusión que los partos no deseados, de hecho, más de la mitad de mujeres bajo la edad de 30 años, ha sido debido a la falta de dominio propio. Los partos no deseados, no lo esperaban, no lo querían tener, pero no hubo dominio propio. El aborto, falta de dominio propio. Las infecciones de transmisión sexual, el problema, los divorcios, el desempleo, el alcoholismo, falta de dominio propio. Los problemas relacionales, miren, y la lista puede seguir es muy larga. Solamente les estoy mencionando aquí algunos ejemplos de lo que muestra este estudio. Ahora, los autores de este libro, ellos en su libro pues tuvieron la intención de hablar más de carácter, fortalezas y virtudes en vez de tratar los problemas de carácter de las personas. Y en su libro ellos sacaron 6 categorías de lo que consideraban carácter, fortaleza y virtudes. Y quiero concentrarme en la última categoría, la 6ª, donde ellos utilizan una palabra que es muy adventista, es muy antigua, hoy la gente casi no la conoce, y es la palabra temperancia. ¿Ok? La palabra temperancia. Ahora, ¿qué es temperancia en nuestro contexto cristiano? ¿Cómo lo define la hermana White? ¿Cómo lo define el espíritu de profecía? Es evitar aquello que es malo y usar moderadamente aquello que es bueno. Ahora, ellos bajo la categoría de temperancia colocaron como algunas de las virtudes que están relacionadas con la temperancia el perdón. Interesante. El perdón, que, ¿saben? Hay mucha relación entre el perdón y la temperancia. La misericordia, la humildad, la modestia, la prudencia, y miren, el dominio propio lo colocaron allí, y la fe. Y la fe. Ahora, ellos desarrollaron un test. Y este test tiene como 95 preguntas, solamente voy a leer algunas de ellas. Este test es un test que una persona puede tomar para saber cuánto dominio propio tiene o no. Por ejemplo, entonces hay una columna donde hay valores del 1 al 5. 5 es que usted
es muy bueno en eso y 1 es que usted es muy malo. 3 sería promedio. Por ejemplo, soy bueno en resistir la tentación. Esa es una de las preguntas de ese test. Ahora, vaya usted respondiendo en su mente para que usted pueda ver y determinar si tiene dominio propio. Me es difícil cambiar malos hábitos. 1 a 5. Hago cosas malas, pero que son divertidas para mí. Las personas que hacen cosas malas saben que son malas, pero las hacen porque les son divertidas. Son personas que carecen de dominio propio. Miren esta otra. Me es difícil decir no. Saben, de acuerdo a este estudio de estos psicólogos, las personas que les es difícil decir no son personas que carecen de dominio propio. Miren este otro hábito que incluyeron aquí. Levantarme temprano en la mañana me es difícil. Interesante. Y esto es gente secular. De acuerdo a ellos, esto es otro problema de dominio propio. Miren la otra. Y usted vaya haciendo la marca 1 a 5. Yo hablo todo lo que me viene a mi mente. La persona que habla todo lo que le viene a la mente es una persona que no tiene dominio propio. Gasto mucho dinero, problema de dominio propio. Esa es la otra pregunta. Yo mantengo todo meticulosamente ordenado. Ahora, uno diría, eso sí es dominio propio. Saben que también hay un extremo en eso y de acuerdo a ellos, y ahorita vamos a hablar un poquito, eso es falta de dominio propio también. Soy dominado por mis sentimientos. La otra pregunta, hago muchas cosas espontáneamente. La otra, personas que no tienen dominio propio, no guardo los secretos muy bien. Y digo, no, voy a guardar el secreto, pero no soy capaz de guardar un secreto, siento que tengo que decírselo a otro. No tiene dominio propio. Interrumpo a las personas hablando y yo cojo y entro e interrumpo, personas que no tienen dominio propio. Siempre estoy a tiempo. Interesante. ¿Qué diríamos allí? Me desanimo fácilmente. Pospongo mis deberes por divertirme. Bueno, sé que tengo deberes, pero me gustaría pasarle un rato bueno y luego hago mis deberes. Falta de dominio propio. No puedo dejar de hacer algo aunque sepa que es malo. Falta de dominio propio. Ahora, sería bueno en Oxito que pudiéramos nosotros dar este test a los nuevos estudiantes cuando estén mandando su aplicación para saber cuánto dominio propio tienen nuestros futuros estudiantes. Podríamos hacer este test como un requisito de admisión aquí en Fundación Las Delicias. En fin, es algo serio, es algo real. Todos, en algún momento, todos de alguna manera tenemos problemas de dominio propio. Ahora, después de, estos son los análisis del test. Aquellas personas que obtuvieron una nota alta en este test, de acuerdo al estudio, entre más dominio propio haya, hay mejor desarrollo en cualquier tarea. Y entre más bajos los resultados, son personas que tienden a tener sentimientos impulsivos y tienen mayor riesgo de alcoholismo y drogas. Interesante, de acuerdo a un estudio que ellos hicieron muy extenso en los Estados Unidos, las personas que tenían una nota baja en este test eran personas que tenían sentimientos impulsivos, personas que tenían más riesgo de alcoholismo, drogas y de divorcio. Eran personas cuyos hogares no duraban más de 2 años, después de los 2 años ya estaban divorciándose de su pareja. Pero en las personas que sacaban una nota muy alta, un puntaje muy alto en este test, eran personas que se ajustaban más fácilmente a diferentes personalidades. O sea, eran de hecho buenos líderes porque tenían que tratar con personalidades difíciles, pero se ajustaban fácilmente a ellas. Son personas que reconocen el valor de sí mismos. Son personas más conscientes, que tienen mayor inteligencia emocional. Son mejores cónyuges. Miren qué importante. Saben, una de las virtudes que más debe una persona soltera mirar en aquel que está considerando ser su futuro esposo o esposa, es que tenga dominio propio. Esto es clave, que tenga dominio propio. Hay mejor cohesión familiar, de acuerdo al estudio, hay mejor empatía.
son más seguros, ahorran y gastan menos. Una persona que tiene dominio propio es una persona que ahorra y gasta menos. Son responsables de sus actos. Pero aquellos que tenían un puntaje bajo eran personas depresivas, eran personas que tenían tendencias psicóticas, personas que sufrían de sentimientos de vergüenza, que mantenían a la defensiva cuando eran confrontados por sus propios errores. Ahora, en este estudio, y todo esto lo estoy compartiendo de este mismo libro, se habló también del extremo, el extremo sí, del dominio propio, y se llama el perfeccionismo, porque cuando hablamos del dominio propio, podemos nosotros caer en esta trampa, en este extremo, que es el extremo del perfeccionismo. Ahora, ¿cómo se define? Vamos a definir perfeccionismo de una manera psicológica, no bíblica, de acuerdo a estos autores. Perfeccionismo es la idea de regirse rígidamente a normas muy altas e idealísticas. ¿Cómo? Regirse o ponerse rígidamente a normas muy altas e idealísticas. De acuerdo al estudio, personas con este problema carecen de regulación propia, que es lo mismo dominio propio. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio para modificar sus normas en una sociedad cambiante o frente a una situación específica. Personas que son muy rígidas en sus normas, en sus estándares, quieren aplicar su norma y su estándar a todas las situaciones de la misma manera. A la sociedad cambiante en la que estamos viviendo les es difícil el cambio en su mente. Siempre se adhieren rígidamente a una norma. Y saben, esas son personas que también tienen problema de dominio propio. Y concluyen aquí los autores que los perfeccionistas tienen problemas de procrastinación o dilación. Procrastination. Dilación. Son personas que siempre están viviendo en un ideal y como viven en un ideal, siempre piensan que lo que quieren está aún en el futuro, que lo que pueden alcanzar aún están en el futuro. Y ese pensamiento de creer que algún día yo seré buen cristiano, algún día seré perfecto, algún día esto, en realidad viven es de aquel día, viven de aquel futuro cuando yo podré vencer y no viven del hoy. En realidad las personas perfeccionistas son las personas que más dilatan su salvación. Son las personas que más dilatan sus cambios, porque siempre viven en un ideal y son intolerantes e inflexibles ante los cambios, ante la forma en cómo otra persona ve una misma situación. Ahora vamos hacia la parte espiritual. Esos son estudios muy interesantes acerca de este tema, pero saben que algo es cierto. La batalla contra el yo, la batalla contra nosotros mismos, es la batalla más fuerte que jamás una persona pueda librar. Libro El Camino a Cristo, página 43. Camino a Cristo, página 43, una cita muy conocida. Dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. ¿Cuántos pueden testificar que eso es verdad? Oh, qué difícil es ir en contra de nosotros mismos. Qué difícil es ir en contra de nuestro propio temperamento. Qué difícil es humillarnos. Qué difícil es cuando nos digan, mira, tienes que hacer esto. No es que nadie me va a obligar a hacerlo. Yo no lo puedo hacer porque nadie me va a obligar. Qué difícil. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante Dios. ¿Cuál es la condición entonces, el requisito para que el alma sea renovada en santidad? Debe someterse ante Dios. Ahora, lo que fue nuestra lectura bíblica me gusta como decía en la versión de Jonathan, porque allí utiliza la palabra dominio propio. Jonathan, por favor, vuélvela a leer, Proverbios 16:32. Colócate en pie, léela fuerte. Proverbios 16:32.
más vale, muchas gracias, dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. En mi versión dice, el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma la ciudad. O sea, el que tiene dominio de su espíritu, el que es señor de sí mismo, es mejor que aquel que toma una ciudad. Ahora, me gusta el comentario inspirado sobre ese versículo. Y de aquí viene mi inspiración para el título de este tema. Esto es Mi vida hoy, My Life Today, de marzo 7. Titula Héroes modernos. Dice, hablando de aquel héroe moderno, dice, él ha conquistado el yo, el enemigo más fuerte que el hombre tenga que enfrentar. La evidencia más alta de nobilidad en un cristiano es dominio propio. ¿Cuál es la evidencia más alta de nobleza en un cristiano? Dominio propio. Es una virtud importante. Para mí esta virtud es la más deseada. El dominio propio. El que pueda permanecer sin ser movido en medio de la tempestad, del abuso, es uno de los héroes de Dios. Qué hermosa cita. Para Dios, ¿quiénes son sus héroes? Son aquellos que pueden permanecer sin que sean movidos en medio de la tempestad del abuso. Joven, señorita, si tú sientes que en algunas situaciones en este lugar estás siendo abusado, permanece inconmovible por el amor y el poder de Cristo y serás un héroe de Dios. Hay veces uno piensa, no, están siendo injustos conmigo, están abusando de mí, me están colocando a trabajar mucho, esto, lo otro. Pero aquel que aún a pesar de eso puede mantenerse inconmovible es uno de los héroes de Dios. El que ha aprendido a gobernar su espíritu se pondrá por encima de los insultos, de los abusos, de los inconvenientes, de las críticas a las que diariamente está expuesto. Y éstas cesarán de arrojar penumbras sobre su espíritu. Es el propósito de Dios que ese poder de la razón santificada, controlada por la gracia divina, pueda ser parte de las vidas de los seres humanos. El que domina su espíritu está en posesión de este poder. ¿Cuántos quieren ese poder de dominar el espíritu? ¿Cuántos lo necesitamos? Todos lo necesitamos. Necesitamos ese dominio propio. ¿Cómo podemos tenerlo? ¿Cómo podemos ser partícipes de esa gracia tan deseada? ¿Saben? Volviendo a lo de Pablo, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 25. Después de Pablo exclamar su miserable condición, Pablo agradece a Dios. Romanos capítulo 7, versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, esto es lo contrario al hombre de Romanos 7. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerden, el hombre de Romanos 7 era un hombre ¿qué? Esclavo, ¿cierto? No podía hacer lo que quería, pero aquí vemos a un hombre libre y él dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre de Romanos 8 es un hombre que anda conforme al Espíritu, es un hombre que obedece a los impulsos del Espíritu, es un hombre que obedece a
lo que el Espíritu, a lo que la palabra dice, y tiene el poder moral para hacerlo, porque Cristo Jesús está en él. Una cita de mis citas favoritas del Espíritu de Profecía en cuanto a este punto: la maravillosa gracia de Dios, página 278. Esta cita sola es la solución para todo nuestro problema de dominio propio. Dice, el amor abundante. ¿Qué cosa? ¿El amor qué? Mire que no solo dice el amor, sino el amor ¿qué? Abundant love. El amor abundante y la presencia de Dios en el corazón proporcionarán la facultad del dominio propio. Poderosa cita. ¿Qué es lo que va a proporcionar la facultad del dominio propio? El amor abundante y la presencia de Dios en el corazón nos proporcionarán la facultad del dominio propio y moldearán la mente y el carácter. La gracia de Cristo dentro de nuestra vida dirigirá los ideales, propósitos y talentos hacia conductos que nos proporcionarán poder moral y espiritual. Poder que los jóvenes no tendrán que dejar en este mundo, sino que llevarán consigo al entrar en la vida futura y retendrán en el transcurso de los siglos eternos. Así que, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la fuente del dominio propio? El amor. El amor es la fuente del dominio propio. Cuando hay ese amor abundante, cuando la presencia de Dios está en nuestro corazón, nos proporcionarán esa facultad de dominio propio. Así que nosotros nos podemos, volviendo a todas esas áreas que mencionamos, las preguntas que hicimos, si estamos fallando en una de esas áreas, la tendencia humana es, ir y hacer una lista de todo lo que estoy fallando y comenzar. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Estoy haciendo esto bien? Si hacemos eso es ir y ser legalistas, porque queremos, tengo que ser puntual, tengo que gastar menos, y me hago una lista de deberes cristianos para poder realizarlos y cumplirlos. Es posible, personas que no tengan el amor de Dios, pero son muy disciplinadas, pueden hacer todas estas cosas. Pero no trates de lograr eso sin estar destituido del amor de Cristo en tu corazón. Es el amor de Cristo lo que nos ayudará a tener dominio propio. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Qué es lo que el mundo está esperando de nosotros? ¿Por qué aún nuestro testimonio no es tan poderoso como debiera ser? Jesús dice acá, en esto conocerán ¿cuántos? Todos, dice, que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo es que el mundo va a saber que nosotros somos discípulos de Cristo? Cuando tenemos amor los unos por los otros. Y a eso le llama el espíritu de profecía self-sacrificing love. Amor que se sacrifica a sí mismo por el otro. Un amor altruista. Self-sacrificing love. Quiero cerrar con esta cita en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 217. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 217. Amar como Cristo amó. Escuchen. Amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo momento y lugar. ¿Qué significa amar como Cristo amó? Significa manifestar abnegación en todo momento. ¿Cuántos? ¿Algunos? Y que cuando me pidan a mí, entonces hacer algo que para mí es desagradable y no lo quiero hacer, pero si yo tengo el amor de Cristo, yo voy a manifestar abnegación en todo momento y lugar, mediante palabras amantes y un contingente agradable. El amor genuino es un precioso atributo que se origina en el cielo y cuya fragancia crece en proporción a la forma en que es dispensado a los demás. ¿Cómo es que ese amor crece? En proporción a cómo lo dispensamos a los demás. Nunca va a crecer el amor de Cristo en nuestros corazones cuando no lo dispensamos a otros. Palabras amables, actos de bondad, actos de abnegación, servicio. Entre más sirvamos a los demás, entre más nos olvidemos de nosotros mismos, de mis problemas, de mi falta
mi mal temperamento y me concentro, oh, tengo que vencer todo esto y me desespero. Oh, mira a Cristo, mira su amor y ponte en la tarea de amar a otros. Te olvidarás de ti mismo, tendrás más paz, más seguridad, más estabilidad, tendrás dominio propio. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor, implanta ese amor en mi corazón? Dame dominio de mí mismo. El Señor nos bendiga.